Facultad de Derecho, fue dirigida por la experimentada Kim Suk-hyun, cuya creatividad única me ayudó a sentir simpatía con la mayoría de los estudiantes y profesores, incluso cuando los personajes eran someterse a un enorme estrés o comportarse de manera impropia. Las emociones y reacciones de los personajes importaba con ese estilo de dirección y trabajo de cámara, no solo los personajes del elenco principal. Sucede que disfrutar de la mayoría de los dramas legales que he visto en Corea durante más de los años. Cada uno de ellos trata de ser un poco diferente de los otros, haciendo hincapié en diferentes tipos de casos legales, y diferentes temperamentos e historias personales entre abogados y jueces en las historias. La Facultad de Derecho fue quizás diferente en muchos aspectos de los demás porque la mayoría de sus personajes eran novatos en lo legal. Vemos estudiantes de Derecho desde el principio de su primer año en la escuela, progresando al año siguiente de graduación, cuando se están volviendo más experimentados tomando en varios casos en el mundo real. También tenía más momentos de humor que algunos de los otros programas con temas de ley he visto, siempre una adición bienvenida para mí en cualquier cuento. Si la mayoría de las veces miras K-dramas para romances que probablemente te frustrarán con este. Sin embargo, si te gusta ser desafiado intelectualmente y disfrutar del tema de la ley, entonces definitivamente habrás encontrado un nuevo favorito que permanezca en su memoria mucho después de haberlo terminado. La Facultad de Derecho se centra principalmente en 4 personajes que trabajan o asisten a Hankuk Universidad, considerada la mejor escuela de derecho en la nación de Corea. Estos incluyen plomo brillante el profesor de Derecho Jang Jong-hun, Kim Myang-min, que una vez fue fiscal, brillante estudiante de Derecho An Jung-wi, Kim Boon, que está decidido a tener éxito en absoluto costos, una estudiante insegura de una familia pobre, y Kim Yan-suk, Lee Junian, que se convirtió en una figura materna para ellos por todas partes. Cuando los conocemos por primera vez están participando en un simulacro de juicio, con estudiantes actuando como criminales en juicio o abogados. Luego, un criminal recientemente liberado de la cárcel llamado Lee Man-ho, actor Jo Jae-rayon, increíble actuación como el pesado, de repente irrumpe en la sala de juicio simulado y asusta gravemente a la maestra embarazada Yeon-suk, causando que abortara a su bebé. Ella lo había probado por crímenes anteriores años atrás que lo habían enviado a cárcel. Man-ho es destinado a seguir reapareciendo en la historia tal como avanza. Es un hombre de muchos secretos. Todo grande el drama requiere un excelente tipo pesado o malo que mantengan la audiencia. Cada vez que sonreía, fueron suficientes para asustar, incluso Charles Manson hasta la muerte. Otro, aún más brutal, la situación surge de repente. Uno de los otros profesores principales de la escuela, Seo Byung-shu, veterano del actor Lee Chen-nei-sang, a quien siempre estoy encantado de ver en cualquier elenco, muere y parece haber sido asesinado. Resulta que era un adicto secreto a la metanfetamina, y alguien que no le gustó le causó una sobredosis de la droga en una bebida, camuflándola como azúcar, enviándolo en la insuficiencia cardíaca. Muere en su oficina, colapsado y desplomado en una silla. ¿Cuál podría haber sido el asesino? Al principio, increíblemente, la sospecha recae sobre el profesor Jong-hun como el potencial culpable, sorprendiendo a todos sus estudiantes y otros profesores miembros, e incluso es arrestado por el crimen y encarcelados, pero a medida que avanza la historia otros candidatos aparecen que parecen tener motivos posibles aún más fuertes por matar a este maestro. Por un corto tiempo, incluso el estudiante de derecho más brillante de la clase, Jung-wi, es sospechoso del delito. Entonces se revela que él era en realidad el sobrino del maestro, y tiene muchas ganas de descubrir la verdad detrás de la muerte de su tío. Destacan las fallas en el sistema legal de Corea, y cómo las personas pueden ser condenadas involuntariamente por crímenes que no cometieron, mientras que los criminales reales escapan libre, solo para causar estragos una vez más en la vida de sus víctimas. Durante el transcurso de la drama llegamos a conocer a los estudiantes de Derecho en profundidad. Todos son jóvenes simpáticos y ambiciosos decididos a tener éxito en su profesión elegida, pero cada uno tiene problemas familiares personales hasta cierto punto que amenazan para evitar que logren sus objetivos finales. An Jung-wi es uno de los mejores estudiantes de la clase de primer año, proveniente de un entorno acomodado, con su tío Seo Byung-ho, profesor de la escuela al principio de la historia, que muere una muerte misteriosa, y los flashbacks tratan de mostrar a la audiencia que tenía un motivo para causar la muerte del tío. Kang Sol-a es hija de una clase trabajadora pobre madre. Ella pudo ingresar a la escuela de leyes a través de una apertura de beca especial para el menesteroso.
Ella había tenido algunos legales anteriores relaciones con el profesor principal de la Facultad de Derecho, Jang Jong-hun, y parece estar silenciosamente interesado en tenerla en éxito, a pesar de que tiene más problemas a aprobar exámenes que los otros estudiantes. A menudo parece para salir de su camino para inspirarla, para ayudarla. Casualmente, hay otra estudiante llamada Kang Sol, por lo que ella es llamado Kang Sol B por profesores y estudiantes, para separar ella de Kang Sola. Ella también proviene de una familia rica, pero sus padres son socialites que a menudo discuten y traer disensión a su vida. Su padre Kang Shuman, o Man Seok, también está en la profesión de abogado, y es el vicedecano de la escuela. A menudo se pregunta si su hija puede manejar el estrés de esta escuela. Más tarde, incluso se convierte en otro sospechoso en la muerte súbita del profesor de Derecho Seo Byung-shu, causando gran angustia a su hija y su esposa, Park Mi-hae, estudiante llamada Jian Ye-seul. Kao Yun-jun, que viene de un entorno rico, comienza a tener problemas con su novio agresivo llamado Kao Do-sung, Lee Hou-jeol, que comienza a golpearla a su alrededor e incluso la viola, lo que resulta en su actuando en defensa propia y casi matándolo, infligiéndole lesiones corporales graves. Ella es arrestado por el crimen, pero la facultad y otros los estudiantes de la escuela combinan fuerzas para apoyarla en defensa propia. Desafortunadamente, Soung es el hijo de un podrido político asambleísta llamado Kao Jeong-soo, Jung-mon-jung, y tiene el dinero para luchar contra el caso de Seúl con venganza. Dos estudiantes de derecho más que comenzamos a vigilar, que experimentan un tremendo crecimiento del carácter, son Seo Ji-hoo, David Lee, cuyo padre había sido falsamente acusado del delito de fabricación de juguetes con agentes causantes de cáncer en ellos, y Hae-un-woo, de uno de mis mejores cortos. Dos estudiantes varones más que están allí para un cómico alivio son Min Ba-ki, Lee Kang-hee, de pelo rizado, y Jo-ye-woon, Kim Min-soo. A menudo hicieron yo sonrío con sus palabras y payasadas. La Facultad de Derecho es un gran elenco pieza, llena de actores que juegan entre sí sin problemas, tanto el veterano más experimentado actores. La ley y los casos representados en el programa parecen ser más bien relevante para algunas historias de titulares sobre las que hemos leído en noticias coreanas y estadounidenses. El escritor Seo-in hizo un buen trabajo con el guión, que da cuerpo a los personajes claramente, haciéndonos darnos cuenta bastante temprano que personajes son más confiables que otros. Disfruté sobre todo la química entre Kim Myung-min y Kim Bum y Ryu Hae-yeon. Los toques de humor que apareció en ocasiones cuando estos personajes trataron el uno con el otro siempre me hizo sonreír. Si alguna vez hay una segunda temporada, no voy a sostener mi respiración, sabiendo cuán pocos K-dramas tienen secuelas, y espero que el escritor muestre algo de crecimiento romance allí, en lugar de básicamente amistades. Echa un vistazo al drama y mira si es para tu propio gusto.